Bueno, aquí seguimos con el capítulo 9. Estamos revisando las primera, segunda y tercera ediciones que fueron publicadas en Estados Unidos por Nueva York. La primera edición salió en 1986 sin historiales. 4 años después sale la segunda edición en 1990, a la cual se le agregan historiales en español, y a partir de ahí se hace una revisión y una corrección en cuanto a la traducción en el año de 2008, la cual se llama la tercera edición, que es este archivo que estamos leyendo. Entonces, aquí podemos ver las diferencias que tenemos el día de hoy. Aquí la segunda edición empieza el capítulo 9 en la página 113. La primera y segunda edición parece que no están acentuados en la E. Puede ser un error de la copia al hacer el PDF, pero pues no sale el acento. Entonces, ese error ha sido muy común. Puede ser que sea error de copia. Entonces, esto es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Es un ejemplo que vamos a explicar después nosotros en otro tema. Aquí eso es lo mismo, desde la primera edición hasta la tercera edición. Es lo mismo aquí. Aquí lo único es que la primera y la segunda edición no tienen esta coma. Aquí se la pusieron en la tercera edición. Aquí la primera y la segunda edición dicen los demás, coma, más resentidos se vuelven. Eso cambió por más resentidos se vuelven los demás. Solamente invirtieron el orden de las palabras, como ven. Entonces luego viene ah, en la primera y la segunda edición. Aquí en esta parte dice llevar la delantera. Aquí cambió en la tercera edición, cambió a ser el actor principal. Este es un ejemplo que luego lo vamos a explicar. Es otro ejemplo que lo vamos a explicar después. La primera y la segunda edición, en esta parte dicen la jornada. Eso cambió por el viaje en esta segunda edición. Esta es la página 122 en la tercera edición. Así llegamos a la página 123. La segunda edición empieza aquí en la página 114. Es la 114. Luego aquí sigue la primera y la segunda edición. Aquí dice indicamos en lugar de sugerimos. La primera y la segunda edición tienen un guión en lugar de la coma. Es un ejemplo. Todo lo demás, todo viene desde la primera edición de 1986. Entonces continuamos en la misma página hacia abajo. Aquí la primera y la segunda edición dice desescombrar las ruinas. Aquí le pusieron quitar los escombros. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Así llegamos al final de la página. Es otro ejemplo que vamos a explicar después. Aquí la primera y la segunda edición dicen esqueletos en lugar de trapos sucios. Entonces así pasamos a la página 124. Todo es lo mismo. Aquí empezaría en la página 115 en la segunda edición en estas palabras. Aquí es un ejemplo que vamos a explicar después. Entonces esto es otro ejemplo que vamos a explicar después. Aquí la primera y la segunda edición, aquí dicen la principal posesión. Aquí en esta tercera edición cambió a el principal recurso. Y este es otro ejemplo, entonces ese es el único cambio. Todo lo demás, todo es lo mismo desde la primera edición de 1986. Pasamos a la parte de abajo de la página. Es el mismo ejemplo, es lo mismo hasta acá. Todo es el ejemplo. Después lo explicamos. Aquí lo que es la primera edición y la segunda edición. Aquí dice pasados actos. O sea, solamente se invirtió la palabra. Ahora dice actos pasados. Que es la misma traducción, pues. Y toda esta frase, todo esto que está en amarillo, en la primera y la segunda edición, dice
y que estos nos molesten hasta convertirse en una verdadera calamidad. Todo eso cambió por de manera que estos se convierten en una calamidad, una verdadera plaga. Eso es lo que cambió. De ahí en fuera todo lo demás es el mismo texto, tanto en la primera como en la segunda edición, y fue lo mismo que escribieron en la tercera edición. Así pasamos a la página 125. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Todo esto lo vamos a explicar después. Aquí lo que es la primera y la segunda edición no tienen para. Aquí se lo agregaron en la tercera edición. Aquí la primera y la segunda edición dicen los hechos pasados no deben discutirse. Aquí en esta tercera edición dice no debemos hablar de hechos pasados. Es un sinónimo, pues no es gran cosa. Aquí la primera y la segunda edición dicen no escondemos los vergonzosos secretos del pasado. Aquí en la tercera edición cambió a son pocos los secretos del pasado que escondemos. O sea, no, aquí la primera y la segunda edición parece que esta no está acentuada, esta palabra, esta letra. Y aquí empezaría la página 116 en la segunda edición. Empezaría en esto que está en amarillo. Así pasamos continuamos con la misma página hacia abajo. Lo que es la primera y la segunda edición, aquí en Arma, dice arme, un lío. Y la primera y segunda edición dicen sensitivas en lugar de sensibles. Y también aquí dicen puede en lugar de pueden. Todo lo demás es lo mismo desde la primera edición de 1986, pasando por la segunda edición de 1990 y se trajo hasta la tercera edición del 2008. Aquí tenemos la página 126. Lo que es la primera y la segunda edición dice hable ni piense. Aquí en la tercera edición cambió a hablen ni piensen. Todo lo demás es lo mismo. Desde la primera edición, al final de la página, esto empieza en la página 117 de la segunda edición. Empieza con estas palabras. Todos se sienten defraudados. Y aquí es otro ejemplo que vamos a explicar después. Aquí es otro ejemplo que vamos a explicar después. Entonces, todo lo demás es lo mismo desde la primera edición. Es la misma traducción que se ha manejado. Así llegamos a la página 127. Es otro ejemplo que vamos a explicar después. Entonces, es lo mismo. La misma traducción desde la primera edición que se ha traído hasta la tercera edición. Al final de la página, aquí empezaría en estas palabras, empieza la página 118 de la segunda edición. Es otro ejemplo que vamos a explicar después. Todo lo demás es lo mismo desde la primera edición hasta la tercera edición. Así caemos en la página 128. Es otro ejemplo que vamos a explicar después. Aquí es lo que cambió en la primera y la segunda edición. Aquí dice, con gran entusiasmo se vuelve devoto. Eso cambió en esta tercera edición por se vuelve muy religioso. Y aquí abajo, aquí la primera y la segunda edición no tienen esta coma. Aquí tampoco. Se les agregó en esta tercera edición. Y este ejemplo pues también se lo vamos a explicar después. De ahí en fuera todo lo demás es la misma traducción. Desde la primera edición hasta la segunda edición. Perdón, hasta la tercera edición. Si caemos al final de la página, es otro ejemplo que vamos a explicar después todo esto. Aquí empezaría la página 119 de la segunda edición. Empieza en esto. Es otro ejemplo que vamos a explicar después. Aquí la primera y la segunda edición tienen una Q mayúscula. Es el único cambio que encontramos aquí. Todo lo demás es lo mismo. Misma escritura, misma puntuación, misma traducción. Desde la primera edición de 1986. Acabamos la página, entonces llegamos a la página 129. Aquí no encontramos nada de que hayan corregido. Hasta aquí, que es un ejemplo que vamos a explicar después. Entonces todo esto es lo mismo desde la primera edición de 1986.
Seguimos en la misma página. La primera y la segunda edición no tienen esta coma. Aquí en esta tercera edición se agregó. Al final de la página, aquí empezaría la página 120 de la segunda edición. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Entonces, todo esto es la misma traducción, la misma puntuación, mismo texto, desde la primera edición de 1986, pasando por la segunda de 1990 y se trajo hasta la tercera edición del 2008. Aquí tenemos la página 130. Llegamos a otro ejemplo que lo vamos a explicar después. El no está acentuado en la primera y segunda edición. Y aquí dice la primera edición y la segunda dicen segunda edición en la página 120 dice al convencimiento de que él quisiera que tuviéramos. Eso cambió a creer que él. Entonces cambió al convencimiento de que, cambió a creer que. Al final de la página, de la misma página, es un ejemplo que vamos a explicar después. Este ejemplo también. Este ejemplo también, después lo vamos a explicar. Aquí empezaría la página 121 de la segunda edición. Empieza con estas palabras. Pasito, el Padre. Al final de la página, aquí dice, de aquí a aquí, dice, en la primera y la segunda edición, dice, la bebida constante. Eso cambió por su manera de beber constantemente. Eso cambió así. Llegamos a la página 131. La primera y la segunda edición dicen, sin tener ninguna culpa, se acostumbraba. Eso cambió por proponérselo, se acostumbró. Y la primera y la segunda edición aquí, en lugar de decir al volver, dice volviendo. El Padre, volviendo a la vida. Aquí dice al volver. Pues, continuando en la misma página hacia abajo, no encontramos nada. Solo esto, aquí empezaría la página 122 de la segunda edición. Todo lo demás es la misma traducción, es el mismo texto, es la misma puntuación que se ha manejado desde la primera edición de 1986. Caemos a la página 132. Él no está acentuado. Aquí sí se acentúa. La primera y la segunda edición no tiene esta frase. Y el gozo. La primera y la segunda edición aquí dice escepticismo en lugar de cinismo. Y aquí dice fuego en lugar de fango. Aquí es una P mayúscula en la primera y la segunda edición. Todo lo demás es lo mismo desde la primera edición. Aquí empezaría la página 123 en la segunda edición. Aquí no está acentuado esta palabra en la primera y segunda edición. Este es un ejemplo que vamos a explicar después. Aquí en esto que está en amarillo, la primera y la segunda edición dice, una vida espiritual le devuelve a uno la salud. Eso cambió por la manera espiritual de vivir. Es un poderoso reconstituyente de la salud. Eso cambió. Aquí la primera y la segunda edición de aquí dice de beber en una forma seria. Eso cambió por de un grave problema con la bebida. Seguimos aquí en la misma página. Esta coma no aparece ni en la primera ni en la segunda edición. Aquí se le pone en la tercera edición. Aquí la primera ni la segunda edición dice buen. Esto se agregó en esa tercera edición. Y aquí la primera y la segunda edición dice y para seguir un tratamiento complementario. Eso cambió por y darle seguimiento después. Aquí la página 134 dice la primera y la segunda edición dicen estas palabras no fueron traducidas en la primera ni en la segunda edición. Brincaba de con el médico. Esto se agregó en esta tercera edición. Es un ejemplo que vamos a explicar después.
Aquí empezaría la página 124 en la segunda edición. ¿Sí? Es todo lo que hay. De ahí en fuera todo lo demás es lo mismo desde la primera edición de 1986. Aquí dice niños en lugar de hijos en la primera y en la segunda edición. Y aquí dice predisposición en lugar de prejuicios. Entonces llegamos a la página 135. Aquí la primera y la segunda edición dice si es que quiere recuperarse. Aquí dice si se ha de recuperar. Aquí empieza la página 125 de la segunda edición. Todo lo demás es lo mismo desde la primera edición de 1986. Y aquí acaba el capítulo. El capítulo 9. El único cambio que hay es que en lugar de esta coma, la primera y la segunda edición tienen un guión. Todo lo demás es lo mismo desde la primera edición de 1986, la cual salió sin historiales. Luego se hizo la segunda edición de 1990, a la cual se le agregan los historiales. Es el mismo texto íntegro desde la primera edición. Y luego este es el texto de la tercera edición, en la cual se hicieron unas pequeñas revisiones. Se hizo una comparación con el inglés muy somera. Y fueron los cambios que hemos visto. Hubo cambios de puntuación, hay mucho sinónimo, cambiaron el orden de las palabras. Entonces, pero no se hizo una comparación más fiel con el inglés. Pero esta es la tercera edición que salió en 2008 aquí en Estados Unidos. Esta comparación de estas tres versiones son de las ediciones que han sido publicadas aquí en Estados Unidos por Nueva York. Otros países pueden tener su propia traducción, su propia adaptación, pero esperamos que este material les sea de algún provecho. Gracias.